Hermanos, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren bien. Este es el día que hizo el Señor para nosotros, nos gozaremos y nos alegraremos. Hoy damos inicio a la Semana Mayor, celebramos el Domingo de Ramos, así que usted celebra desde su casa, yo celebro desde la mía, pero todos estamos unidos en el Espíritu, en un mismo sentir, y sea este el de adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy compartimos la lección número 6, o mejor dicho, un resumen de la lección número 6 para el 5 de abril de 2020. Por favor, vaya buscando su expositor. Los que no tienen el expositor, la clase se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 42, los versículos del 1 al 9. Gloria al nombre del Señor. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 2. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la clase y a ser hacedores de su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, mi Dios amado, te presento esta lección que he de compartir con mis hermanos, pidiéndote, Espíritu Santo, que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones, que la podamos poner por obra, Señor, y que podamos, Padre Celestial, a través de tu palabra, servirte cada día mejor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, el tema general de la lección, la justicia y los profetas. El tema de esta segunda unidad, Dios promete un reino justo. El título de la lección, el siervo justo. Tenemos 3 objetivos. Primero, explorar el concepto de Mesías. En el hebreo, Mesías significa ungido. Sentir la maravilla del papel de Jesús como servidor de las naciones. Y el tercer objetivo, imitar a Jesús como un siervo de Dios que ejecuta la justicia. El texto áureo dice: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esto lo encontramos en Isaías 42:1 y está dentro de la lectura de la lección. Antes de pasar a la lectura de la lección, pues quiero dar una pequeña introducción. Vamos a estar hoy hablando acerca de Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores. Isaías fue uno de los grandes profetas judíos. Vivió en las últimas décadas del siglo 8 a.C., profetizó bajo los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Era casado y al menos tenía 2 hijos. Esto usted lo puede ver en Isaías 7:3 y en Isaías 8:18. Su padre se llamó Amós, pero no fue Amós el profeta. ¿Se acuerdan? El profeta que estudiamos en semana pasada, ese no fue, era otro Amós. Amén. Esto usted lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 2, y también lo encuentra en el mismo libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál era la condición política y social durante el ministerio de Isaías? Ok, Isaías ejerció su ministerio en el reino de Judá antes del exilio a Babilonia. La situación política y social no estaba fácil. Vamos a ver qué es lo que dice el expositor acerca de este asunto. Dice: política y socialmente los judíos estaban sufriendo de una forma terrible. Las naciones vecinas se preparaban para una batalla por la supremacía de la región. Después del reinado de 52 años de Usías, muchas personas disfrutaban de paz y extravagancia. Esto produjo 2 clases sociales, los muy ricos y los muy pobres. Aquel tiempo fue marcado por los abusos
el acaparamiento de las tierras, la extorsión, la ociosidad, la indiferencia, el gobierno corrupto, el consumo excesivo de alcohol. Los hebreos habían perdido su carácter distintivo. Cayeron bajo el dominio de la idolatría, la superstición, las costumbres y los cultos orientales. Este término que utiliza aquí el escritor del expositor cuando dice que los hebreos habían perdido su carácter distintivo, a mí me hace reflexionar sobre la iglesia de Cristo, que el Señor nos ha llamado para ser diferentes, al igual que aquel pueblo de Israel, que tenía que ser una nación diferente. La iglesia de Cristo también tiene que diferenciarse de aquel que aún no ha conocido al Señor, porque el Señor nos llama para hacer luz en medio de las naciones. Y si la iglesia pierde su carácter distintivo, es como si la sal perdiera su sabor. Y entonces, ¿con qué será salada? Amén. Así que es algo en lo que debemos reflexionar. Fíjense, volviendo a Isaías, profetizó de diversos temas y en diversas situaciones apremiantes de la nación, mayormente la nación de Judá, con permiso. Mayormente la tribu de Judá, ¿verdad? Pero también vemos que él profetizó acerca del exilio. Entre sus profecías podemos encontrar promesas y amenazas sobre el reino de Judá, juicio y profecía sobre las naciones paganas, promesas y consuelo para los exiliados de Babilonia. Aquí encontramos la profecía para el rey Ciro de Persia, que estudiamos en la lección pasada. Tenemos también aquí profecía sobre la justicia divina, pero hoy nos estaremos enfocando en las profecías mesiánicas. Dijimos en una ocasión pasada que aunque Isaías no fue el único profeta mesiánico, pero sí se le considera el de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque sus profecías fueron bien abarcadoras en cuanto al Mesías. Si usted tiene por ahí su libretita para que haga anotaciones, vaya anotándose estos textos. En Isaías 7:14 vemos la profecía acerca del nacimiento de Jesús. En Isaías 9:6 vamos a encontrar profecías acerca de los nombres con que se les conocería al Mesías. En Isaías 42, que es el que vamos a estar estudiando hoy, un poquito más adelante, pues ahí encontramos profecías acerca del carácter y del ministerio del Mesías. Si nos vamos un poco más adelante, en Isaías 53 vamos a estar viendo profecía acerca del padecimiento del Mesías. En Isaías 61 podemos ver el propósito del llamado del Mesías, el propósito de la misión y del ministerio de Jesús. Y luego, en Isaías 65:17, tenemos una profecía que aún no se ha cumplido. Y esta la incluyo aquí para que veamos cuán abarcador fue este ministerio profético de Isaías. En Isaías 65:17, que nos habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva. Y eso también es mencionado en Apocalipsis, ¿verdad? En la visión que tuvo Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Y bien, hermanos, pasemos ahora a la lectura de la clase y vamos a considerar la versión de Reina Valera. Voy a ir explicando según vaya leyendo para aprovechar el tiempo. El versículo 1. Hablando Jehová a través de Isaías. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí, fíjense cómo Jehová habla, Jehová Dios, Jehová el Padre, habla acerca de Jesús y lo menciona como su siervo. He aquí mi siervo, este es mi siervo. Yo lo sostendré. Y luego vamos a ver aquí unas frases que se escucharon también cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Dicen que mi alma tiene contentamiento. Luego, más adelante dice, he puesto sobre él mi espíritu. También recordemos que durante el bautismo de Jesús se vio el Espíritu descender como paloma. Así que el Espíritu Santo fue una pieza clave durante el ministerio terrenal de Jesús. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para completar la obra redentora. Él traerá justicia a las naciones, termina diciendo este texto. Traerá justicia a las naciones quiere decir, mis queridos hermanos, que aunque Jesús primeramente vino al pueblo judío, el plan de salvación desde sus inicios incluía a los gentiles. No como muchos piensan, como los judíos no aceptaron el mensaje, pues vamos a incluir, ahí nos incluyó a nosotros. No. Dice aquí, usted lo ve, que Él traerá justicia a las naciones. Amén. El segundo versículo ya aquí está hablando acerca del carácter. Pero antes de pasar a ese segundo versículo, vamos a considerar unos textos en el Nuevo Testamento donde el mismo Jesús se menciona como siervo. ¿Ok? Estoy todavía en el primer versículo, hermano, cuando el Padre le dice, este es mi siervo. Ok. Si buscamos en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 45, vamos a leer Marcos 10, 45, anótelo por ahí. El mismo Jesús habla acerca de sí mismo y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida en rescate por muchos. Lo expresó el mismo Jesús. Vino para servir. Luego, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 15, vemos que no solamente lo expresó verbalmente, sino que también lo demostró con sus hechos. Jesús durante su ministerio todo el tiempo estuvo sirviendo al necesitado, sanando enfermos. Pero aquí en el versículo 13, en el capítulo 13 de Juan, versículos 12 al 15, nos dejó un ejemplo de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. Amén. En Filipenses, vamos a anotar esta cita, Filipenses 2, 5 al 6, el apóstol Pablo también lo confirma que Jesús vino a servir. Cuando dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense
Como siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y muchas veces nosotros no queremos servir. ¿Por qué? Porque ostentamos tal vez un título universitario, tenemos una pared llena de diplomas, perdón, tenemos una hermosa casa, un hermoso carro, una jugosa cuenta bancaria, y eso nos hace sentirnos tal vez más que los demás y no queremos seguir el ejemplo de Jesús, de convertirnos en siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es importante, ¿verdad? Y que esto nos haga reflexionar, porque Él siendo igual a Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria para convertirse en un siervo. ¿Siervo de quién? Esto es lo más grande. Siervo de su creación. Pasamos al versículo 2. Aquí vamos a estar hablando acerca del carácter del Señor. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. El Señor no vino a buscar protagonismos. El Señor vino a traer la verdad, a establecer su reino de justicia. Es que el versículo 3 que va seguido, va de la mano con este, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué significa esto? Estos versículos describen aspectos de la personalidad de Cristo. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. Esto significa que Jesús no vino a obligar a nadie, no vino a forzar a nadie a escucharle, no vino a imponer su enseñanza ni su doctrina por la fuerza, no vino a convencer a nadie quebrantando voluntades. Incluso cuando envió a los discípulos a predicar, les dijo: en aquel lugar, en aquella región donde no los quieran recibir, sacudan el polvo de sus pies y váyanse. Cuando habla aquí de la caña cascada, una caña cascada es una caña seca, una caña que está ya por quebrarse. Un pábilo que se extingue es una flama que está por apagarse. Así que esto habla de la fragilidad del ser humano, de aquellas multitudes que se acercaban a él, y que vimos que en otra ocasión dice la palabra que viendo las multitudes como ovejas sin pastor, Jesús se compadeció. Así que vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Esto lo vamos a encontrar en Mateo. Busque por ahí, mi querido hermano. Mateo 12. Mateo 12, 19. Aquí vamos a encontrar la historia de aquella ocasión en la que Jesús entró a la sinagoga como acostumbraba a hacer, y allí frente a todos los presentes, incluyendo a los fariseos, que eran los religiosos, Jesús sanó la mano de un hombre.
¿Ok? La historia del hombre de la mano seca que todos conocemos. El agravante de la situación fue que Jesús sanó la mano del hombre en día de reposo. Y por ser día de reposo, los fariseos entonces buscaron ocasión para destruir a Jesús. Jesús, conociendo la intención del corazón de los fariseos, se retiró del lugar. La multitud le siguió y siguió sanando. Allí déjenme buscar aquí mi Biblia. Siguió sanando a los enfermos. Pero entonces vamos a ver, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12, versículos 15 al 21, ¿verdad? Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Amén. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír. Jesús no estaba buscando protagonismos. Amén. Jesús sanaba a los enfermos y no tenía una cámara para tomar fotos. Vamos a retratarnos, vente. No. Jesús sanaba por amor. Jesús amaba al ser humano y por eso es que dice, no quebrará la caña cascada. ¿Por qué Jesús se alejó de aquel lugar calladamente? No fue por miedo, no fue una señal de debilidad, más bien fue prudencia. ¿Por qué? Primero, no había necesidad de causar un tumulto. Allí había una multitud con necesidad y no era recomendable, ¿verdad?, para estos que observaban ver un confrontamiento entre Jesús y los fariseos. No era el momento. Así que Jesús prudentemente se retira. Si tú vas a hacer algo que tú piensas puede afectar al que te está viendo, no lo hagas. Jesús usó su prudencia y no quebró la caña cascada, no se perjudicó allí nadie al observar un confrontamiento, ¿verdad? No apagó el pábilo que se extingue, que a lo que se refiere a la fragilidad del ser humano. Entre otros, ¿verdad?, significados que tal vez le puedan dar otros comentaristas bíblicos. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Aquí vemos, ¿verdad?, la humildad de nuestro Señor se ve en esos versículos. Ahora bien, aquí que le dije que íbamos del 15 al 21, lo que dice es, ¿verdad?, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y vuelve y nos va a repetir aquí lo que ya hemos dicho, que no gritará, no alzará su voz, no quebrará la caña cascada, etc. Bueno, pasamos entonces al versículo 3, al versículo 4. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Jesús vino a establecer un reino de justicia, lo cual no era una misión fácil, porque el pueblo estaba enfocado en un libertador que viniera a librarlos de la opresión física, del yugo de los romanos. Pero jamás estaban pensando en un libertador de carácter espiritual. Así que, pero a pesar de que la misión de Jesús no era una misión fácil, amén, vemos que dice, no se cansará ni desmayará hasta que se establezca, ¿dónde?
en la tierra. Y aquí te incluye a ti y me incluye a mí. Amén. Porque el Señor preparó y capacitó a sus discípulos. Fueron llenos del Espíritu Santo y esa obra que comenzó Jesús continuó hasta llegar a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Versículo 5, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que en ella caminan. Ay, qué lindo, gloria al nombre del Señor. O sea, es el sello del Señor. ¿Quién está hablando? Estoy hablando yo, dice Jehová, el Todopoderoso, el que tiene control y dominio del mundo. Como dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Quién está hablando? ¿Quién te da este mensaje? Yo, Jehová. Amén. Dice, para que abras, vamos al versículo 7. No, perdón, ahí mismo en el versículo 6. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así que el ministerio de Jesús, gloria al nombre de Dios, era establecer un nuevo pacto a través de su sangre. Por eso le dice, te pondré por pacto. Amén. Hemos hablado del viejo pacto, cuando Dios pactó con Abraham. Y cuando vemos, ¿verdad?, todo este sistema de sacrificio y holocausto y todo esto que habría de ser sombra de lo que vendría en aquel viejo pacto, vemos nuevamente ahora, ¿verdad?, que Él dice que establecerá en Jesús el pacto, ¿verdad? Estamos hablando de el pacto con su pueblo, el pacto, el nuevo pacto. Amén. A través de la sangre de Jesús. Y por luz de las naciones, Jesús vino para alumbrar al mundo que estaba perdido en tinieblas. Y dice, el mundo que estuvo asentado en tinieblas vio gran luz. En el versículo, vamos a buscar por aquí, que yo a veces hago mis anotaciones y después se me olvida compartirlas, pero vamos a ver que tengo por aquí. 42, 6 y 7, que son los que estamos viendo ahora, nos habla claramente del propósito del ministerio del Mesías. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos. Así que aquí está hablando de que cuando dice que abran los ojos de los ciegos, aunque Jesús sanó muchos ciegos, pero no se refiere a ese tipo de sanidad, sino de los que están ciegos en las tinieblas del pecado, para que saques de la cárcel a los presos. ¿De qué cárcel? No es de una cárcel de unos barrotes físicos, de una reja, no. Estamos hablando de la cárcel del pecado, de la cárcel del desconocimiento de Dios. Así que, para que los saques de la cárcel y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando yo daba clase en la cárcel, que le he contado en otras ocasiones, yo tenía un estudiante, un reo, que estaba cumpliendo una condena larga, pero conoció a Cristo allí en prisión y él estaba feliz. Y él decía, yo me siento libre. Aunque estoy preso, estoy libre porque conocí a Cristo. Así que esa es la libertad que vino a darnos el Señor.
Seguimos por aquí con la lectura. El versículo 8, el Señor le pone su sello. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y aquí nos revela una característica, ¿verdad?, de nuestro Dios cuando dice: a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Sabemos que servimos a un Dios celoso, que no comparte su gloria. Celoso en el buen sentido de la palabra. Lo que es de Dios, es de Dios. Amén. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. Amén. Y así finaliza la lectura de la clase de hoy. Así que, mis queridos hermanos, vamos a enfatizarnos un poquito en esto del servicio, porque aquí en los objetivos, el tercer objetivo dice que debemos imitar a Jesús como un siervo de Dios que ejecuta la justicia. Escudriñémonos, hermanos, cómo está nuestra relación con Dios como siervos del Altísimo, porque no todo el que dijere Señor, Señor entrará en su reino. Amén. Así que debemos ser imitadores de Cristo. En su papel como siervo, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que estar pendientes también de las necesidades del otro. Ahora que estamos en esta emergencia, no se encierre también en sus sentimientos y en su corazón. El encierro es solo físico, solo físico. Por ahí hablan de distanciamiento o de aislamiento social. He escuchado el término aislamiento social. No, tenemos aislamiento físico, pero no aislamiento social, porque usted puede coger su teléfono. Hermana, Dios te bendiga, cómo te encuentras, cómo te sientes, vamos a orar, necesitas algo, ¿ves? Y así que nosotros podamos ser de bendición a otros. No estamos aislados socialmente, porque le damos gracias al Señor. Tenemos tantos medios con los cuales podemos comunicarnos. Tenemos que hacer buen uso de la tecnología para mantenernos comunicados y no aislados socialmente, aislados físicamente, porque no es recomendable salir de nuestros hogares, pero aún dentro de nuestros hogares nosotros podemos buscar la forma de servir a otros. Llama a tus hermanos, llama a esos que tú tienes en tus contactos, que hace tiempo no hablas con ellos. A lo mejor están necesitando una palabra de aliento, a lo mejor están necesitando una palabra de fortaleza. Oremos juntos, hermanos, los unos por los otros. Utiliza el chat para que envíes un saludito. Tenemos un reto del pastor, ¿verdad?, de enviar un saludo al chat. Así que yo voy a ver si más ahorita voy preparando el mío. Gloria al nombre del Señor, y gocémonos en este día que el Señor ha hecho para nosotros. Amén. Así que esto es todo por hoy. Para finalizar, ¿verdad?, les voy a leer en el expositor el resumen de la clase y con esto finalizamos. Dice: podemos confiar en la justicia de Dios y promover el trato justo de todas las personas. La justicia de Dios va más allá de las injusticias que vemos en el mundo. Al aceptar a Jesús como el siervo justo de Dios, buscamos la manera de servir como Él sirvió, entregándonos unos a otros como siervos. Posiblemente no nos vemos capaces, pero con la unción del Espíritu cobramos fuerza para vivir vidas justas como lo requiere el Evangelio, y orar por el coraje y la fuerza para lograr la victoria. Así que le damos gracias al Señor por este Evangelio glorioso que llegó a nuestras vidas, nos quitó la venda de los ojos, nos sacó de las tinieblas, y tenemos que dar por gracia lo que
por gracia hemos recibido de nuestro Dios. Comparte esta buena nueva de salvación. Aprovechemos la situación que estamos viviendo y que estamos en la Semana Mayor, cuando las personas son un poco más sensibles a este mensaje. Coge tu teléfono y trata de compartir este evangelio. Así que, mis queridos hermanos, esto es todo por hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos veremos en la próxima, o nos escucharemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga. Amén.